Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Un cordial saludo, queridos oyentes de Radio María, en este mes de octubre, mes del Rosario, mes de la Virgen del Pilar. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina, a los cuidados, uno de los programas dedicado a esto en la Radio de la Virgen, que tanto nos cuida a ella a nosotros. Les habla Alicia Lois. En el control de sonido me acompaña José Luis Lois, mi padre. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y hoy en el micrófono de los estudios centrales de Radio María estoy con la doctora Amparo Paredes, especialista en medicina intensiva. Buenos días, Amparo. Buenos días, Alicia. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir. Esta primera vez que vienes, esperemos que vengas muchas más. Muchas gracias. Amparo, ahora lo contaremos en El Especialista Responde, un poquito su vida, su especialidad, su vocación. Después, en el problema médico de hoy, hablaremos de cómo es la vida en la UCI, y en la sección de Medicina y Cultura hablaremos de un tema que nos trae ella, la respiración artificial y los orígenes de esta respiración, y acabaremos hoy, gracias a Dios, con la oración de los niños que hoy nos manda Ana. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas, que están en la sección de podcast de la página web de Radio María, como todos los programas, también los anteriores, así como en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El especialista responde. Pues hoy vamos a hablar de una UCI, de qué es la vida de la UCI. Gracias, José Luis. Y hoy me acompaña, como decía al principio en el sumario, la doctora Amparo Paredes. Amparo es especialista en medicina intensiva. Trabajas, cuéntanos tú. Lo primero, ¿qué te lleva a estudiar medicina y por qué medicina intensiva? Pues medicina lo quería estudiar desde pequeñita. La verdad que en mi familia no hay ningún médico, se fueron por la rama de letras, pero yo cuando era pequeña tuve con la bici un accidente cuando tenía 5 años, que me rompí la rodilla. No fue un accidente grave, pero bueno, consecuencia de esa fractura que me hice en la rodilla, pues me tuvieron que operar en varias ocasiones, una vez con 5 años, otra vez con 10, otra vez con 12. Y el traumatólogo infantil que me llevaba, pues para mí era maravilloso. O sea, era pues el típico médico a lo mejor un poco más antiguo que para los padres, de cara a los padres, era brusco, incluso seco, pero con los niños pues era encantador, ¿no? O sea, que siempre nos hacía bromas, nos intentaba que estuviéramos contentos. Incluso yo me acuerdo en alguna operación me llevaba en brazos hasta la puerta de quirófano. Entonces, pues ahí ya desde pequeñita yo dije, yo quiero ser como este traumatólogo y de mayor quiero ser traumatólogo infantil, ¿no? Y además, claro, estuve mucho tiempo en el hospital a consecuencia de las intervenciones, en la zona de traumatología infantil, ¿no? Y entonces yo veía ahí pues a muchos niños con varias enfermedades. Y yo veía que los niños que estaban más contentos, ¿no? Pues que también llevaban mejor su enfermedad, las operaciones, y cómo cambiaba, pues, cómo te sentías, ¿no? Y lo feliz que estabas, pues, para vivir aquello, ¿no? Y para mí, pues, mi traumatólogo era, pues, el que me hacía feliz. Y dije yo, pues yo de mayor quiero ser un médico así que sea capaz de hacer más llevadero, ¿no?, la enfermedad, ¿no?, a los pacientes. Y de ahí me vino la vocación. Desde pequeñita dije, pues yo medicina. Pues qué bien, y lo conseguiste, no sin esfuerzo, evidentemente, mucho, pero sin embargo la vida te llevó por otros derroteros. No me refiero de no acompañar, al revés, acompañar mucho, pero en otra especialidad. Sí, la verdad que, claro, empecé medicina con la idea de ser traumatólogo. Cuando empecé a estudiar, pues me di cuenta que la traumatología no era lo mío, no era lo que más me gustaba.
Y por lo menos antes, en las facultades de medicina no hay ninguna asignatura que te hablen de la UBI. Se hablan de hay muchas asignaturas, pero ninguna es sobre cuidados intensivos, ¿no? Y a mí me llama la atención que cuando veías las enfermedades y veías el tratamiento para esas enfermedades, pues siempre había como una muletilla al final que era, si no responde al tratamiento, a nada, pues entonces el paciente va a la UBI. Y claro, yo preguntaba a los profesores, ¿pero qué pasa luego en la UBI, ¿no? ¿Qué hacen de especial para... Qué buena pregunta. Claro, para ayudar a estos pacientes que no respondían nada? Y ninguno me sabía decir porque ninguno era intensivista, evidentemente. Entonces, en cuarto de carrera, que teníamos una rotación optativa, pues decidí usarla para ir a rotar por la UCI, que fue un shock porque fui, yo creo, la primera estudiante. Fui en el Hospital de la Princesa, donde yo hice las prácticas de estudiante. Igual que yo. Ah, sí, sí. Qué casualidad. Bueno, pues fui la primera estudiante que aparecía ahí en la UBI. Estaban todos como en shock diciendo, ¿qué hacemos ahora con esta estudiante aquí? Y a mí aquello pues me encantó, ¿no? Me gustó. Me gustó mucho, me gustó porque por un lado es una especialidad que pues por lo menos para mi parecer es muy completa, en el sentido de que sabes mucho de todo el cuerpo, no te limitas solo a un órgano, sabes mucho de corazón, ¿no? De pulmón, del cerebro, del riñón, un poco, y sabes mucho de lo que es el funcionamiento así del cuerpo, ¿no? Pero como yo les digo muchas veces a mis hijos cuando lo intento explicar, sé de todo lo malo, ¿no? No sé de enfermedades a lo mejor pues más llevaderas o menos críticas, ¿no? Pero todo lo que puede ser peligroso, digamos, para la vida, pues sí, ¿no? Y eso me gustaba, es un poco como un reto. Y luego también veía pues que hay un campo que se puede hacer mucho también por ese tipo de pacientes, ¿no? Desde el punto de vista también de humano y de las familias, ¿no? Que es verdad que es un ambiente muy hostil. Entonces me gustó mucho esa rotación que tuve en cuarto. Luego en sexto la volví a repetir, que tenía también otra rotación optativa. Volví ahí a la UBI y ya me terminé de afianzar, y ya cuando hice el MIR pues opté por intensivos, que era lo que me gustaba. Qué curioso las optativas, porque yo creo que soy médico de familia precisamente por una optativa que ni existía. Ahora es obligatorio rotar en el centro de salud. Sí. Pero cuando yo estudié no era obligatorio. Claro. Entonces algunos nos íbamos a centros de salud y yo ahí también dije, qué bien, que me gusta esto, ¿no? Que sí, se tratan todos los palos, también tantas... Fíjate, yo mi primer recuerdo de la UCI, de la UBI, la Princesa precisamente, yo pensaba, aquí nos traen para los que no tengan vocación de verdad, que se vayan rapidito, porque verdaderamente estos quieren hacer la criba, ¿no? Pronto, para que no pierda mucho el tiempo. Yo me acuerdo que en primero de carrera, eso, por la UBI, y dije, esto es para que no vayamos. Sino... Sí, pues a mí al contrario. Porque era, fíjate, o sea, me pareció tan duro, pues ver traumatismos craneoencefálicos, me acuerdo un chaval muy jovencito en coma, que verdaderamente es muy impactante, ¿no? Que luego es verdad que eso es verdad que es como eso, los que están ahí arriba, los de la UBI, esos que saben tanto, que siempre vienen cuando uno está tan malo a la urgencia. Que bueno, pues qué interesante, ¿no? Y a veces qué importante las rotaciones optativas, la rotación de la UBI. Sí, sigue siendo, no es obligatoria, lo que pasa que ahora sí que en las facultades sí que se enseña más en parte práctica, pues simulaciones, ¿no? De situaciones críticas y de pacientes pues inestables. Entonces sí se toca un poquito más ese tema, pero es verdad que todavía rotar, alguno aparece, pero para mi gusto es una gran desconocida, ¿no? Y puede aportar mucho a los estudiantes. Y si alguno oye, pues yo les animo a que entren en ese mundo porque les puede gustar, ¿no? Bueno, tú trabajas, que no lo hemos dicho, porque ahora me lo contabas en esta parte del programa, tú estás en un hospital de Madrid, en el Quirón de Alcorcón, eres la jefa de la UCI de este hospital, y bueno, pues ahí desarrollas tu trabajo día a día. Vamos con el problema médico de hoy. El problema médico de hoy. Como decía Amparo, es verdad que en la UCI, no sé cómo lo llamáis ahora, unidad de vigilancia intensiva, es lo mismo, unidad de cuidados intensivos, ¿no? Al final significa eso. Bueno, lo primero, hoy no vamos a hablar de un problema en concreto, sino de pues la vida de la UCI, qué es la UCI, cómo lo viven los pacientes, sus familias y también vosotros, ¿no? Los que trabajáis allí.
no nos parecía centrarnos en un problema. Quizá más adelante en otros programas podamos tratar problemas a lo mejor más pulmonares o traumatismos, etcétera. Pero es verdad que nos interesaba en este primer programa contigo, ojalá que sean muchos más, entrar en una UCI, ¿no? ¿Qué es una UCI? ¿Qué es una UCI? Bueno, en primer lugar, una UCI y una UBI es lo mismo, que muchas veces empleamos los dos términos, pero es lo mismo, ¿no? Pues una UCI es una unidad pues, altamente especializada, ¿no? Que hay en los hospitales, solo está en los hospitales, las UBI. Se ven pacientes pues un poco de dos tipos mayoritariamente, ¿no? Por un lado tenemos mucho paciente posoperatorio de cirugías gordas, digamos, que pueden complicarse, que pasan las siguientes horas después de la intervención o los siguientes días en la UCI. Y luego también tenemos pacientes médicos de muchas patologías, ¿no? La más frecuente, pues tenemos muchos problemas respiratorios, neumonías, infartos cardíacos, infartos de cerebro, también accidentes cerebrales, pacientes politraumatizados, o sea, que han tenido un accidente de tráfico, infecciones, pancreatitis, un poquito una amplia gama de patologías médicas que tenemos allí, ¿no? Entonces, hay algunos pacientes que están pocos días, pero es verdad que es frecuente que muchos pacientes estén varias semanas con nosotros, ¿no? Normalmente estos pacientes, cuando inicialmente se entra en una UBI, ¿no? Aparte de todos esos pitidos que se oyen, ¿no? de las máquinas y todo, es verdad que podemos ver que la mayoría de los pacientes muchas veces están dormidos, les tenemos sedados, como en coma inducido, que es como comúnmente se dice, ¿no? Que es una anestesia como general, pero durante muchos días o semanas, ¿no? Y estos pacientes pues necesitan, además de un respirador para que respire por ellos, pues muchas máquinas y mucha tecnología y fármacos, ¿no? Pues para mantenerlas constantes vitales, ¿no? De cara al personal, a las enfermeras y a los médicos, pues supone mucha vigilancia y cuidado pues constante, ¿no? Horario incluso continuo, ¿no? La mayoría de los pacientes pues están monitorizados de forma continua las 24 horas y exige que, aparte de haber una enfermera con ellos todo el rato, también tiene que haber siempre un médico allí con ellos, ¿no? De presencia física, porque son pacientes que por definición pues están malitos, ¿no? Están críticos y pueden deteriorarse rápidamente, ¿no? Son pacientes inestables y hay que estar pues vigilándoles constantemente porque puede cambiar su situación en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué sedarles? Porque últimamente hablabas de respiradores, máquinas, un tubo que te meten, entiendo, por la garganta, no es nada cómodo, ¿no? Podrían agitarse. Normalmente se les seda. ¿Por eso o por qué otros motivos? Sí, normalmente se les seda más que porque estén tranquilos o por calmarles el dolor, que también es por eso, es sobre todo porque llega un momento que cuando sus órganos fallan tanto, son incapaces, ¿no? de funcionar sus órganos solos y necesitan soporte vital, ¿no? Y eso es incompatible con estar despierto, ¿no? Tienen que estar dormidos, por un lado, para que dejen a las máquinas, digamos, funcionar bien, y por otro lado, porque el nivel de estrés que tienen en sus órganos ya no pueden mantener sus constantes y no serían capaces de sobrevivir si no les dormimos y les quitamos un poquito como de estrés. Bueno, pues vamos a dormirles, vamos a esperar que esta fase pase y cuando se empiecen a recuperar los órganos, pues empezar ya a despertarles, ¿no? Entonces muchos están dormidos de forma inducida, ¿no? O sea, mediante fármacos, pues semanas, ¿no? Eso les supone muchas cosas, ¿no? Supone que, claro, al estar dormidos hay que ponerles un respirador, como estábamos diciendo, ¿no? Para que respire por ellos. Hay que nutrirles para que estén bien porque no pueden comer, entonces hay que ponerles nutrición. Hay que poner muchas veces muchos dispositivos y canalizar como muchas vías pues para administrar toda la medicación y es como un poco invasivo, ¿no? Y en ese sentido los pacientes eso sí no se enteran de nada, ¿no? Hasta que ya cuando se despiertan, ¿no? Que muchas veces los pobres se despiertan pues no saben todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Se despiertan desorientados, se despiertan, pues claro que para ellos pues se han dormido y han despertado, no saben que han pasado pues 2 semanas, 1 mes, 2 meses, ¿no? Y todo lo que les ha ocurrido en ese tiempo, ¿no? Claro, ¿y qué supone para un paciente que ha estado efectivamente 2 semanas o un mes, que además yo creo que con todo lo de la epidemia del COVID y
tanta gente como que se ha acercado más a la UCI en sus propias carnes, muchos por suerte han sobrevivido, ¿no? Que cuántos pacientes tengo yo que me dicen, estuve 2 semanas en la UCI, estuve, pues eso, entre la vida y la muerte, cuando es una cosa que antes no tanta gente, bueno, siempre ha existido la UCI, evidentemente, ¿no? Pero periodos tan largos como los que tuvisteis, bueno, supervivientes a eso, ¿qué supone ese despertar y ese tiempo también de no moverse, de poderse hacer heridas en la piel? Sí, a nivel físico, claro, le supone mucho, ¿no? Mucho desgaste, ¿no? Pues para el paciente, ¿no? Porque es verdad que cuando se despiertan, aparte de que están confusos, que están desorientados muchas veces, no saben dónde están, no terminan un poco pues de despertar bien, pasan un tiempo como un duerme-vela, ¿no? A nivel físico, pues claro, pierden mucha fuerza, se despiertan muy débiles, a veces pues eso, viéndose pues inmóviles, ¿no? Cuando ellos antes se podían mover, ¿no? Y se ven como muy frágiles y muy, en ese sentido, como muy indefensos, ¿no? En ese sentido, es bastante duro para los pacientes cuando empiezan a despertar, ¿no? Ahora intentamos, desde hace unos años, hay una campaña un poco para intentar, que se llama humanización de las UCIs, que es intentar, pues eso, hacer un poco más confortable ese ingreso que a veces pues es un poco duro para el paciente, ¿no? Porque está en un sitio que no conoce, mucha gente distinta, que tampoco conoce, que la han estado cuidando todas esas semanas, pero que él no conoce, ¿no? Él o ella no conoce, ¿no? Porque estaba dormido, ¿no? Está muchas veces sin la familia, porque no puede estar presente todo las 24 horas del día. Y luego, pues claro, hay mucho ruido, mucho pitido, no hay horas de comer que marquen un poquito el ritmo de ahora es de día, ahora es de noche, ahora es por la mañana, ahora es por la tarde. Entonces, ahora se está intentando, pues eso, hacerlo más humano, ¿no? Pues intentar que la familia pueda estar más con él, que al fin y al cabo es lo que más necesitan, ¿no? Y les beneficia, ¿no? Intentar también pues que tengan algo de comunicación con el exterior, pues intentar que tengan la radio puesta o que tengan una tablet que se puedan comunicar, intentar un poco hacer más amigable, ¿no? Porque también un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es totalmente distinto cuando uno está a gusto, ¿no? Y se siente más o menos contento el luchar por recuperarse, ¿no? Que cuando está más deprimido, ¿no? Entonces se intenta favorecer eso, ¿no? Supongo que ayudará también que haya luz natural. Muchas no lo hay, porque, vamos, recuerdo alguna que he tenido que ir y es tan artificial la luz que ahora no ya casi todo en el Ministerio de Sanidad las nuevas normas es que todas tienen que tener luz natural, ¿no? Porque es verdad que es que han estado mucho tiempo encerrados, ¿no? O sea, y muchas veces nosotros a los pacientes que llevan tiempo, cuando ya se están despertando, intentamos, bueno, que se hacen en muchos hospitales, intentamos sacarles en la medida de lo posible algún ratito a que les dé un poquito el aire, ¿no? Que dicen, pues huelo a algo, ¿no? Huelo las plantas, huelo aunque sea los coches de la calle, pero es algún contacto con el exterior, ¿no? Y la verdad que les viene muy bien. ¿En qué momento se decide que ya el paciente no hace falta que esté en la UCI? Como sabéis, bueno, es ese momento del paso ya a la planta, supongo que de la especialidad correspondiente, porque tendréis de todos. Claro, tendréis trato también vosotros, entiendo, con todos los especialistas. Con todos los especialistas, sí. Pues fundamentalmente, primero, que no necesite ningún soporte vital en ese sentido, que no necesite que ya pueda respirar por sí solo, ¿no? Eso es la condición sine qua non, que pueda respirar bien, y luego pues que ya no necesite una monitorización y unos cuidados tan continuos, ¿no? Que no necesite ningún fármaco que solo se pueda usar en la UBI, porque son fármacos pues para su corazón o para su riñón y que sea específico de la UCI, y que ya pues se puedan espaciar un poquito pues esos cuidados, ¿no? Y esas constantes que necesita el paciente, ¿no? ¿Vais haciendo pruebas para saber que ya no los necesita? Las tensiones, por ejemplo, ¿en qué momento les retiro por ejemplo, este fármaco para su tensión? Sí, vamos haciendo pruebas y además somos muy, en este sentido, somos como muy cuidadosos, ¿no? En general, ¿no? Nos gusta, hasta que no esté el paciente perfecto, no le intentamos subir, ¿no? Porque para el paciente también supone mucho cambio, porque pasa de un sitio, de una unidad en que se le está viendo, que se siente vigilado y como protegido y seguro, porque sabe que hay mucha gente pendiente de él, ¿no? A una planta de hospitalización que ya pues no le están viendo todo el rato, no está constanteado todo el rato, y muchas veces incluso algunos pacientes lo viven
viven esa transición un poquito con angustia, ¿no? Porque piensan que lo mismo si se ponen malos, que nadie se va a percatar, ¿no? Que eso no es así, ¿no? Porque nos aseguramos que ya no necesite esos cuidados antes de salir. Pero sí es verdad que a veces les genera un poco de dependencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, es que yo, como no es mi día a día, evidentemente, pues lo pienso, ¿no? ¿En qué momento deciden estos hombres que son tan maravillosos, ¿no? De la UCI, vosotros, ¿cuándo extubar a los ¿cuándo pacientes? se decide quitar el tubo y probar para empezar a despertarle y decir, venga, ya vais solo, ¿no? Claro. Es como... A ver, siempre antes de quitar el tubo tiene que estar el paciente totalmente despierto para verificar que es capaz de respirar por sí solo, ¿vale? Eso no es doloroso ni nada, pero sí es verdad que se despiertan pues con un tubo en la boca hasta que se lo podemos ver que de verdad es capaz de toser bien, de expectorar bien las secreciones y de respirar por sí solo antes de quitárselo. A veces también en muchos pacientes que están muchas semanas necesitamos hacerles una traqueotomía, ¿vale? Que eso es, en vez de poner el tubo por la boca, se pone una especie de tubo más pequeño en la tráquea, en la garganta, y eso facilita pues el poder agilizar estos pasos, que el paciente también se despierta más confortable porque no siente un cuerpo extraño en la boca. Es capaz de comunicarse también y de hablar, que eso también pues les ayuda mucho pues el poder hablar con la familia, hablar con nosotros, y entonces así el paso es como más transitorio y más eficaz para conseguirles quitar el respirador. Vosotros, entiendo, como casi todas las UCI, supongo que es así, tendréis horarios de visitas, bueno, pues un poco controlados, ¿no? Porque eso también tendrá que tener un momento del día. Sí, pero eso también, como te comentaba antes, se está intentando. Últimamente la tendencia es intentar ser más permisivos, ¿no? Para la familia también es muy impactante, ¿no? El que su familiar, ¿no? Ingrese en la UBI, ¿no? Porque es verdad que primero por la gravedad del cuadro que le ha llevado a la UBI, pues les genera a las familias pues mucho miedo, mucha incertidumbre. Están como muy, pues a veces como un poco desangelados, ¿no? Como bueno, pues que se haga lo que sea, ¿no? Pues para que se ponga bien, ¿no? Y yo creo que es muy importante dar apoyo a las familias y en ese sentido que puedan verle un poco más de tiempo, ¿no? Es verdad que normalmente se deja como la visita de las familias 2-3 horas por la mañana y 2-3 horas por la tarde, ¿no? En algunos casos se hace lo que se llama un cuidador principal, que es que se designa a una persona de la familia para que esté acompañándole durante el día más al paciente y se sienta más protegido, y también para tranquilidad de la familia, ¿no? De poder acompañar a su marido, a su hijo, a su hermano, a lo que sea, ¿no? Pero claro, siempre hay que tener en cuenta que la propia UBI muchas veces necesitamos intervenir sobre el paciente, hacerle muchas técnicas, estar muy pendiente de él, y a veces no es posible que esté el familiar todo el rato acompañándole, ¿no? Entonces intentamos que haya por lo menos uno, pero es verdad que muchas veces pues necesitamos que salga de la habitación pues para poder atender al paciente. Y también cuando están dormidos los pacientes y están sedados, pues es verdad que necesita mucho más cuidados que cuando están despiertos, ¿no? Entonces es un poco también paulatino el acompañamiento de los familiares. Cuando están dormidos pues también somos un poquito más restrictivos porque necesitamos estar un poco más pendientes, y según ya el paciente pues empezamos a despertarle, pues también es cuando queremos que interaccionen más con la familia y que además es que son los que más le van a poder, o sea, nosotros podemos ayudar médicamente, ¿no? Pero donde más le pueden ayudar a que se esfuerce, a que se motive, a volver a recuperarse, pues es el apoyo familiar, ¿no? Y ahí es donde tienen que estar sí o sí. Es verdad que a veces como familiares nos cuesta no estar, ¿no? Pero vamos, me pasa a mí, dando unos puntos, el otro día le dije a la familiar, voy a poner la cortinilla porque a veces el familiar se nos desmaya de la impresión, es unos puntos de una herida, sin más. No, yo soy muy fuerte. No, bueno, ya, pero más de una vez nos ha pasado que de repente ves al familiar pálido, que se te marea porque le está dando impresión, una cosa tontería. ¿Cuándo más? Pues cuando estés hablando de un tubo en la garganta y a lo mejor tener que invadir más. Pero la verdad que las familias son en ese sentido muy comprensivas, ¿eh? O sea, yo creo que, claro, también están viendo que su familiar lo necesita, ¿no? Todo eso, ¿no? Y entonces pues asumen todo, ¿no? O sea, no ponen problemas para nada. Y nosotros, bueno, intentamos siempre
que mantengan, pues es que es muy duro para las familias porque están muchas veces pues pendientes de la hora de visita, ¿no? Y de la información médica para ver si ha habido cambio, no ha habido cambio, mejora. Si ha habido una mejoría, claro, o no, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también para la familia pues saber que a veces los cambios no son inmediatos, pero que si está en la UBI es porque se puede hacer algo por claro. él, ¿no? Y que hay muchos tratamientos que se pueden hacer, que pueden ocurrir muchas cosas, que pueden ocurrir muchas complicaciones, pero que mientras esté ahí, pues que siempre se puede intentar salir adelante. Hay ¿no? esperanza. Hay esperanza. Mira, Amparo, te traigo un regalo. A mí me encanta Jesús Cabello, y ya nos lo pone José Luis, y dice la letra: el futuro está sembrado de miedos. En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado. ¿Cuántas veces ese corazón late confiadamente, no? No me asustan los temblores ni ruidos que reclaman mi muerte. Es más fiable tu presencia que arriesgar la vida entera a la suerte. Eres todo lo que busco y desbordas mi inquietud de ser humano, porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos. Te aferraste a mi existencia sin dejarme un segundo de lado. Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños. Entre nubes de ceniza, el futuro está sembrado de miedos. En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado. Porque cuando sopla el viento, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo en tus manos. Cuando estoy abandonado, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Si luchar es lo que quiero, pongo todo lo que tengo en tus manos. Es estrecho tu camino, como el surco que descubre un arado. No me asustan los temblores, ni ruidos que reclaman mi muerte. Es más fiable tu presencia que arriesgar la vida entera a la suerte. Eres todo lo que busco y desbordas mi inquietud de ser humano. Porque cuando sopla el viento, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo en tus manos. Cuando estoy abandonado, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Si luchar es lo que quiero, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia. Y hoy aquí en el programa me acompaña la doctora Amparo Paredes, especialista en medicina intensiva. Estamos hablando de cómo es la vida en la UCI.
pues cómo es el día a día de un enfermo, por qué los pacientes llegan a la UCI, qué pacientes. Y bueno, pues también ahora te quería preguntar, Amparo, un poco por los trabajadores de la UCI. Supongo que tenéis una madera especial, también es una hermandad especial, un compañerismo diferente, ¿no? Porque no se mete cada uno en su consulta como, bueno, yo me llevo bien con mis compañeros, pero es verdad que cada uno tiene su consulta y un paciente tras de otro y es un poco distinto, ¿no? Aquí es un trabajo claramente en equipo, muy importante pues el trabajo. En todas las especialidades hay trabajo en equipo, no, por supuesto no quiero decir otra cosa, pero es verdad que yo creo que aquí se lleva la palma. Pues es verdad que muchas veces se habla del equipo de la UCI, ¿no? O sea que el equipo de la UCI está formado pues por médicos, está formado por enfermeras, por auxiliares, que también son muy importantes, y por celadores, que tenemos también celadores propios, ¿no? Y es verdad que es una unidad, claro, es altamente especializada y pasamos muchas horas juntos, ¿no? Y además pasamos horas juntos muchas veces en situaciones bastante estresantes. Bueno, ya sabemos todos que muchas veces con situaciones estresantes pues las personas se unen, ¿no? O sea que al fin y al cabo pues se crean unos lazos que forma como mucho más equipo, yo creo, que en otras partes del hospital, ¿no? Tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, pero bueno, es muy importante pues eso, conocernos, saber cómo reaccionamos cada uno en cada situación, ¿no? Y normalmente el trabajo en la UBI, pues las enfermeras funcionan por turnos, como en otras partes del hospital. Es verdad que es enfermería propia y especializada en la UCI, que muchas llevan además muchos años y tiene una labor fundamental porque aparte de eso, las principales responsables del cuidado del paciente, pues las más experimentadas, pues claro, son capaces de detectar cuando el paciente pues puede estar empezándose a ponerse más malito, ¿no? Y avisarnos, ¿no? Luego estamos los médicos. Entiendo que dices porque la mayoría tendréis enfermeras, ¿no? Enfermeras. En vuestro caso habrá enfermeros también, pero bueno, en tu equipo pues tenéis más enfermeras. Más enfermeras, sí, pero bueno, hay de todo. Y luego está el equipo médico, que normalmente por las mañanas hay varios médicos intensivistas, y luego está el trabajo, digamos, de guardia, ¿no? Que de la tarde y noche normalmente se queda solo pues 1 o 2 médicos de guardia para atender a la UCI. El trabajo, digamos, más gordo se hace por las mañanas, ¿no? Pues es cuando se hace un pase de visita al paciente un poquito más exhaustivo, se intenta consensuar un poco cuál va a ser el manejo del paciente y la estrategia que se va a seguir, estandarizar un poquito los protocolos, se actualizan los tratamientos, si hay que hacer alguna técnica, alguna prueba de imagen o alguna intervención sobre el paciente, también se intenta hacer durante la mañana. Y digamos que así para el médico que se queda de guardia, pues se queda pues un poco a atender pues las incidencias que vayan surgiendo durante la tarde y noche o otras urgencias que tenga por el hospital, ¿no? Claro, porque también nos llaman de la urgencia muchísimas veces. Sí. Ya hay que llamar a los de la UCI. Sí. Yo mis guardias de la puerta que llamamos, pues ya me acuerdo cuando llamamos a los de la UCI es porque nosotros ya no podíamos levantarlo. Normalmente donde más nos llaman es de la urgencia, también nos llaman de la planta, pero normalmente de la urgencia. En ese sentido tenemos trato con muchos especialistas del hospital porque al fin y al cabo todas las especialidades, pues casi todas pues tienen enfermedades que pues, son susceptibles de acabar en la UBI si no mejoran, ¿no? con el tratamiento, ¿no? Y de la urgencia, pues claro, cuando viene algún paciente más malito, pues enseguida nos llaman, ¿no? En ese sentido tenemos que estar, como he dicho antes, pues siempre un poco localizados, ¿no? Que eso, al principio, cuando empiezas a ser médico intensivista, eso genera mucho estrés porque estás como pendiente de, a ver cuándo me llaman, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé los primeros años en la residencia haciendo la especialidad, pues me daba apuro hasta ir a comer, ¿no? Bueno, en la UBI comemos dentro, desayunamos dentro, cenamos dentro de la UBI, los médicos, dormimos en la UBI, no dormimos en los cuartos de médico de guardia que hay normalmente en el hospital, en otras áreas, sino que nosotros dormimos en la propia unidad para estar asequibles y cerquita de los pacientes. Y al principio, como digo, pues da mucho estrés, ¿no? El alejarse un poquito, ¿no? de la UBI o incluso ponerse a comer, por si acaso hay que, digamos, salir corriendo, ¿no? Porque un paciente
se inestabiliza, ¿no? Luego ya pues se va, claro, se normalizando, va ¿no? Se va claro. aprendiendo, ¿no? Y es verdad que el equipo de la UBI en ese sentido es fundamental, pues eso, la buena relación entre todos, ¿no? Porque todos aportan algo, ¿no? Yo no puedo estar atendiendo a un paciente que se está poniendo malo si no tengo una enfermera que me está poniendo una medicación, si no tengo un auxiliar que me está administrando el material que necesito, ¿no? O tengo incluso un celador que me ayude a movilizar al paciente para lo que tenga que hacerle, ¿no? Y en ese sentido somos es una unidad parece una unidad un poco cerrada de cara al hospital, pero es porque estamos ahí pues todos un poco también unidos, incluso cuando nos llaman para atender, por lo menos eso depende de los hospitales, ¿no? Pero por ejemplo en mi hospital cuando nos llaman por un paciente crítico, ¿no? O por una parada cardíaca, que también somos los que atendemos las paradas cardíacas en el hospital, pues vamos todo el equipo, no va solo el médico, ¿no? Sino que va el médico, va la enfermera, va el auxiliar e incluso llevamos nosotros nuestro propio material, ¿no? Entonces somos pues un equipo como de respuesta rápida para ese tipo de pacientes, ¿no? Claro, eso entiendo que hace falta que eso, la gestión del estrés por vuestra parte, si ya todos lo tenemos que hacer, pero vamos, vosotros más porque claro, requiere que estéis descansados y que los momentos de calma haya que aprovechar, sí. ¿No? Para cuando venga la tempestad, claro, que podáis y luego también fuerzas. Saber reaccionar, ¿no? En esos momentos de tempestad, ¿no? Intentamos hay muchos protocolos, todo protocolizado para saber todo lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Pero bueno, ahí lo importante es también pues saber mantener un poquito la calma, ¿no? Porque pues como todo trabajo en equipo, pues hay que intentar entre todos colaborar, entre todos ayudarse, ¿no? Y no que nadie pues se estrese o pierda los nervios, ¿no? En esa situación, ¿no? Pero me comentabas antes fuera de micro que los niños vosotros no los veis, que hay una UCI pediátrica, esa no, vosotros tenéis adultos. Sí, nosotros vemos adultos a partir de 16 años, es lo que entra en las unidades de cuidados intensivos de adultos. Los niños y los neonatos, hay UBI de neonatos y UBI de niños, pero eso la llevan los médicos pediatras. Dentro de la pediatría, el último año, digamos, se especializan, que les gusta su especialidad, pues se especializan en cuidados intensivos pediátricos o neonatales. Cuéntanos un poco, porque claro, esto marca tu vida. Yo te veo tan tranquila, parece mentira que vas a salir corriendo en estas situaciones. Todo marca, ¿no? Los pacientes nos marcan nuestra existencia, sí, está claro. Sí. Muchas veces por uno solo merece la pena todo el esfuerzo, ¿no? ¿Qué situaciones o pacientes que te llevas, bueno, a pesar de la dureza, ¿no? Tampoco nos vamos a meter en cosas morbosas, ¿no? Pero que te hayan dejado una huella especial, Amparo? Pues, a ver, hay muchos pacientes, ¿no? Y eso nos ocurre, yo creo que a todos los médicos, ¿no? Que al final todos los pacientes te llevas algo, ¿no? Y es verdad, en la UBI, pues no todos son buenas noticias, también hay malas noticias, hay pacientes que fallecen. Eso no te acostumbras, bueno, nadie se acostumbra un poco a eso y eso también pues te deja marcado. Y también los pacientes que van bien, o sea, también al final pues les coges cariño, ¿no? Porque es que bueno, o sea, a nada que te involucres, ¿no? E intentes hacerlo bien, pues acabas encariñándote con el paciente, con la familia. Yo muchas veces la verdad que me llevo los pacientes a casa. Se lo cuento, pues eso, les cuento cuando llego a casa, les cuento a mi marido, a mis hijos, pues porque además lo notan, ¿no? Que vienes o contenta o a lo mejor vienes un poquito más triste, ¿no? Te los llevas a casa, muchas veces rezas por ellos, sueñas con ellos, o sea, es verdad que muchos pacientes te tocan, ¿no? No te puedo decir ninguno así. Hay muchos, ¿no? Me salen muchos nombres. ¿Por qué te toca a los pacientes? Pues alguno es pues porque te has involucrado más o porque has conseguido que saliera, ¿no? Y arrancarle pues una sonrisa, ¿no? En un momento dado. Pero es verdad que a todos, ¿no? Y eso nos pasa a enfermeras, a médicos, ¿no? Pues todos al final les coges cariño, ¿no? De hecho, muchas veces subimos a verles cuando ya están en planta, ¿no? Porque les echamos de menos, ¿no? Asociamos, mira, esta cama estaba aquí, este paciente que está conmigo 2 meses, 3 meses, ¿no? Y ahora no está, ¿no? Nosotros el paciente que más hemos tenido varios de más de 6 meses en la UBI y claro, esos pues es que al fin y al cabo muchas veces cuando vienen al hospital por otro motivo, por una revisión o para ver a otro especialista, a veces vienen a saludarnos, ¿no? Y eso es una alegría, ¿no?
una cosa que pasa muchas veces con la UVI es que como es una experiencia que, claro, han estado muy malos, ¿no? Pues cuesta recordar, ¿no? A los pacientes les cuesta recordar, y yo creo que la mente, ¿no? Es un mecanismo de defensa de la mente, pues olvidarse de las épocas malas, ¿no? Intentamos siempre quedarnos con lo bueno, ¿no? Entonces, muchas veces les cuesta, ¿no? Volver a la UVI, a la familia también, porque han pasado momentos duros de incertidumbre, de nervios, de trauma, claro. De trauma, ¿no? Y la verdad que cuando nos vienen a ver, ¿no? Y nos saludan, algunos no entran, ¿no? Nos piden que salgamos a la puerta de la UVI, ¿no? Para darnos un beso, pero es una satisfacción, ¿no? Pero bueno, es verdad que muchos pacientes, claro, en la UVI están muy desvalidos, ¿no? Y eso, quieras que no, pues te toca, ¿no? Te toca. Desde luego me estás hablando, y es que estoy viendo aquí a los santos ángeles custodios. Sois de verdad ángeles custodios de esas vidas que están, bueno, pues es verdad, en sus manos, en las manos de Dios, pero también en las vuestras, como decía la canción de Jesús Cabello que hemos escuchado. Tendréis que dar malas noticias muchas veces, me decías que no siempre acaba bien, y bueno, pues supongo que te tocará a ti muchas veces, ¿no? En este caso eres la jefa, eres médico y... Sí, la verdad que, bueno, pues evidentemente hay pacientes que a pesar de todo lo que se intenta, ¿no? Pues no responden al tratamiento, y el hablar con las familias y apoyarles en esa situación también es importante, ¿no? Incluso intentar que en la medida de lo posible, pues esos últimos momentos puedan estar acompañándole, ¿no? Que yo creo que hay para las familias, cuando un familiar fallece, aunque inicialmente no lo parezca, pero el poder haberle acompañado, ¿no? En los últimos momentos, simplemente estando allí, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea, eso es un gaje del oficio y bueno, hay que hacerlo, y hay que apoyarles en ese momento, ¿no? Que eso también entra dentro de nuestro trabajo y de nuestra vocación, ¿no? Intentar apoyar a las familias, que es ahora en ese momento lo que nos necesitan, ¿no? Ya el paciente no podemos hacer nada por él, pero por la familia sí, ¿no? Es un trance de la vida y de la muerte que está ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces viene de esta forma un poco más traumática. El fallo multiorgánico, es que es una cosa como que muy de la UCI, ¿no? Que todos los órganos ya dejan de fallar. Nos vamos a meter en esto, ¿no? Pero cuántas veces, bueno, pues empieza un órgano a fallar y cómo lleva una cascada de fallo en los demás órganos. Esto es un poquito una pincelada para que los pacientes sepan un poco de qué hablamos. Sí, la verdad que es un concepto bastante difícil de entender, pero es verdad que muchas veces en respuesta a un trauma, ¿no? A una agresión, a una enfermedad, a una infección, ¿no? Pues el cuerpo responde, y a veces responde pues eso de manera desproporcionada, ¿no? Y se activa pues una especie de cascada, ¿no? De hormonas y de sustancias dentro del cuerpo que al final acaban dañando a los propios órganos. Y el concepto ese de fallo multiorgánico es una patología pues bastante frecuente en los pacientes de UVI, ¿no? Pues se les empieza a fallar el corazón, les empieza a fallar los pulmones, el riñón, luego el hígado, y al final un solo órgano, pues bueno, pero según se van sumando más, pues la verdad que cada vez es más difícil, ¿no? La recuperación. Llega un momento pues que suele ser el estadio final en muchas enfermedades. Historia de la medicina. Aprovechando que tenemos aquí a Amparo, hablábamos de qué podemos hablar en esta sección que tenga que ver con la UCI. Y pensaba, pues esos respiradores que se oyeron tanto, ¿no? Con el tema del COVID, bueno, cómo se llega a veces a inventos que incluso me acuerdo con máscaras de estas de bucear, pues la gente hacía lo que podía. Y cómo tantas máquinas que tenéis, claro que esto estaréis actualizándoos continuamente, ¿no? Porque la tecnología, como decías, está muy en vuestro día a día, que apoya al organismo que falla. ¿Cómo empezó esta respiración artificial? ¿Lo puedes contar? Pues sí, vamos a ver, en la UVI es verdad que hay muchos dispositivos, muchos aparatos. De hecho, todos esos sonidos, ¿no? De la UVI que hemos oído al principio, pues es lo primero que llama la atención, ¿no? Cuando entramos en la UVI. Luego nosotros filtramos, ¿no? Somos capaces ya de no oírlos y solo oír de las alarmas que de verdad son importantes, ¿no? Para nuestra respuesta, ¿no? Para el paciente, ¿no? Y una de las máquinas así que más representativas de la UVI, ¿no? Son los respiradores mecánicos, ¿no? Los respiradores son unos dispositivos, unas máquinas que se encargan de insuflar aire a los pulmones y asegurar que llega bien el oxígeno a la sangre del paciente. Es una respiración como asistida, como si fuera
pues se Un puede llamar inflador. un inflador, un pulmón artificial, aunque no es un pulmón artificial, pero bueno, es una máquina que suple la función de los pulmones. Y eso fue un granito, ¿no?, en la medicina intensiva. De hecho, ahora os lo voy a explicar, ¿no?, porque nuestra especialidad es una de las más recientes, no existe desde hace mucho, ¿no? Los orígenes, digamos, de la ventilación son curiosos porque muchas veces los avances en medicina han sido a raíz de epidemias, ¿no?, y de pandemias y de situaciones catastróficas. Y en ese sentido, pues el desarrollo de la ventilación mecánica, ¿no?, de los respiradores, pues fue a consecuencia de una de estas epidemias, ¿no? Desde la antigüedad, Galeno, un médico griego, pues ya decía que el aire era importante para la vida. Pero eso estuvo ahí parado, nadie nunca intervino sobre la tráquea ni sobre los pulmones hasta el siglo XVI. Que hubo un médico que se llama Andreas Vesalio, que observó que si metía un tubo en la tráquea, en este caso de animales, soplaba el aire, se podía mantener con vida el animal durante un tiempo, ¿no? Ese fue como, digamos, el primer vestigio, ¿no?, de la respiración asistida. Luego, en el siglo XVIII, se creó una sociedad muy curiosa en Londres, que era la Sociedad de Recuperación de Personas Aparentemente Ahogadas, que usaban fuelles como los de las chimeneas, pues para meter aire a los pulmones de los pacientes y conseguían, pues, mantenerles un poquito más con vida, ¿no? Pero hasta el siglo XIX no se empezó a usar unos métodos un poquito más sofisticados. Se empezó ya los primeros intentos de intubar a un paciente. Intubar es ponerle un tubo por la tráquea para conectarlo luego a un respirador y meterle aire. Pues esos primeros intentos fue un médico en Dinamarca, ¿no?, que fueron los pioneros de intentar introducir un tubo en la tráquea para conseguir meterle aire, ¿no? Y ya el inicio del todo de los respiradores los primeros fueron unos que se llaman pulmones de acero, que se desarrollaron en las epidemias de poliomielitis que hubo en los años 30 y 50 en el siglo XIX, que eran una especie de tubos en donde se metía del todo el cuerpo al paciente y solo se dejaba fuera la cabeza, ¿no? Entonces, en esos tubos pues se generaba por un sistema de presiones, se conseguía hinchar y deshinchar lo que es la caja torácica y entonces así entraba y salía el aire a los pulmones, ¿no? Eso fue, digamos, el prototipo, ¿no?, los primeros respiradores. Luego ya pues las máquinas fueron sofisticándose, fueron automatizándose y ya no hace falta meter a todo el paciente en estos tubos, sino que solo a través de un tubo que insertamos en la tráquea, por donde le insertamos el aire, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues cada vez son más sofisticados, hay cursos incluso de ventilación mecánica, porque cada vez, pues bueno, pues el desarrollo de las nuevas tecnologías, la verdad que permite mantener las funciones del pulmón y suplir las funciones del pulmón y cada vez además produciendo menos daño al paciente, ¿no?, que muchas veces siempre hay que tener en cuenta con el uso de las máquinas, ¿no?, de los dispositivos, ser beneficiosos pero sin causar daño. Sin causar daño, efectivamente. Pues muchas gracias, Amparo, qué interesante. Nos vamos a despedir ya porque llegamos al final del programa. Hoy sí que tenemos oración de los niños. Le das las gracias a tu hija Ana, gracias, de nuestra parte, que tiene 13 años y hoy nos manda esta oración. Jesús, te doy mi corazón pequeño para que lo llenes de tu amor tan grande. Quiero ser bueno, obediente y alegre, como tú lo fuiste cuando eras niño. Ayúdame a llevar el amor de Dios a todos, con mis palabras, mis gestos y mi sonrisa. Cuida a mi familia, a mis amigos y a todos los que sufren. Haz que mi corazón sea suave y generoso para amar como tú nos amas. Amén. Muchas gracias, Ana. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida @radiomaria.es, y encontrar este podcast y los anteriores en la página web de Radio María, así como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy hemos hablado de cuidados intensivos. Me acompaña la doctora Amparo Paredes. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Alicia. Por tu precioso tiempo y por tu vida, que siempre pues es un regalo de Dios. Gracias también a los oyentes, al equipo de Radio María, a todos los periodistas, a José Luis que me ha acompañado aquí en el estudio y, por supuesto, a la Virgen del Rosario, que este mes celebramos. Les invitamos a continuar la sintonía del programa y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 2 semanas a las 12:30, 11:30 en Canarias, después de la hora intermedia, aquí en Radio María. Que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.